La clase de hoy, pues vamos a continuar con nuestra clase de laboratorio. Ya la clase de la semana pasada, pues estábamos hablando un poco de lo que eran las soluciones conservadoras que se podían utilizar para las muestras de heces que íbamos a recolectar. También estábamos hablando de que, pues, cómo se tenía que recolectar una muestra de heces, qué consideraciones deberíamos de tener y pues todo esto, ¿no? Las soluciones conservadoras que existen, veíamos pues que hay un método muy sencillo para poder examinar las heces, que sería flotación directa con solución salina saturada, cuando no contamos con centrífuga ni con ningún material de laboratorio, con nada específico, ¿no? Sino que eso sería como un método muy básico. La clase de hoy vamos a ver el examen macroscópico de heces y vamos a ver pues el montaje húmedo directo y la solución con Lugol. En primera instancia, pues me gustaría también mencionarles, ¿no? Que nosotros siempre que hacemos un examen de heces, a este examen de heces le llamamos coprológico, un examen coprológico. Todo lo que tiene la palabra logos es un derivado del griego que significa, es un vocablo griego, ¿no? Derivado que significa estudio. Todo lo que tiene que ver con la palabra copro significa heces. Entonces un examen coprológico es un examen o un estudio de las heces, ¿sí? Ese examen coprológico normalmente consta como de bueno, vamos a decir que consta de dos fases, que es como la examinación macroscópica y la examinación microscópica. En la examinación macroscópica nosotros pues vamos a ver ciertas características de las heces, como puede ser consistencia, puede ser color e inclusive puede ser olor, ¿sí? Si es fétida, si es pues un olor, decimos sui generis para decir que es un olor normal, ver pues les digo coloración, consistencia, olor y nada más, ¿sí? Y luego ya después pues podemos a lo mejor cuantificar algunas características físico-químicas de esas heces, como puede ser el pH, y pues bueno, en general ese sería lo más común. Después nos pasamos a hacer un examen microscópico. En el examen microscópico, por lo general en un coprológico, nosotros lo que tenemos que examinar es pues presencia de células, ¿no? Principalmente si hay eritrocitos, si hay leucocitos, si hay algún parásito, algunas bacterias, algo que se vea extraño, ¿sí? Nada más que nosotros en parasitología, pues más que hacer un examen coprológico, pues hacemos un examen hacemos un examen coproparasitoscópico, ¿no? Porque lo que queremos buscar exclusivamente en las heces son los parásitos. Sin embargo, muchas de las veces cuando hay una infección parasitaria, hay ciertas propiedades de las heces o ciertos indicadores que te pueden estar sugiriendo, ¿no? Que esa muestra, a lo mejor la muestra de ese animal, pues está contaminada con parásitos. ¿Como cuáles? Si nosotros vemos que las heces, por ejemplo, tienen a lo mejor glóbulos de grasa, en el caso de los monogástricos, ¿no? O a lo mejor que están teñidas de sangre o que tienen mucho moco, eso es indicativo que a lo mejor algo está pasando en el tracto gastrointestinal que se está viendo afectado en ese animal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a comenzar aquí con lo que es el examen macroscópico de heces. Esta técnica se dice que es utilizada tras tratamientos con vermífugos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un tratamiento o un antiparasitario que se le administró al animal, pues uno espera que expulsen los parásitos en las heces. Entonces, uno después de haber aplicado un antiparasitario tiene que ser muy cuidadoso al examinar las heces y lo va a hacer por medio de la visión, ¿no? O sea, a simple vista, macroscópicamente, yo que puedo observar ahí en esas heces. La identificación de parásitos grandes y en fase adulta o partes de ellos pueden ser identificados a simple vista en las heces. Luego, nosotros pues vamos a checar eso, ¿no? Que en las muestras si no se observa la mejor, muchas de las veces dicen, ay, es que se veía como una estructura que pareciera un gusano, ¿verdad? Que ahora sabemos que se llaman helmintos, o a lo mejor alguna filaria, o algún nematodo, algún platelminto, ¿no? Entonces, si observamos eso a simple vista, pues obviamente es que está parasitado, ¿no? Pero luego también podemos toparnos en ocasiones con heces que tienen mucho moco. Entonces, como tienen la superficie llena de moco, lo ideal sería analizarla con la técnica de frotis directo con Lugol, es decir, teñirla para observarla bajo el microscopio, ¿sí?
Luego, este examen macroscópico de heces, cuando ya nosotros vemos y que, pues vamos a examinar, ¿no? Que si tiene moco, si tiene presencia de sangre, si tiene algunos parásitos adultos, pues lo que se observa a simple vista. Después, pues, si no vemos como que alguna alteración grave, que si decimos, no, pues no tiene sangre, no tiene mucosidad, entonces tal vez nosotros nos vayamos por la opción de frotis fresco de heces, o también llamado montaje húmedo directo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a colocar una porción de las heces directamente sobre un portaobjetos y lo vamos a ver en el microscopio, es decir, vamos a ver así tal cual la muestra de heces. ¿Cuándo utilizamos esta técnica? Esta técnica la vamos a utilizar principalmente para observar las características morfológicas de los protozoarios y detectar la movilidad de los mismos en su forma de trofozoito. Es decir, a lo mejor si vamos a buscar Balantidium coli, si vamos a buscar Giardia lamblia y todo eso, para ese tipo de parásitos se recomienda hacer el montaje húmedo directo, ¿sí? O el frotis fresco de heces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cantidad de nuestra muestra de heces y la vamos a diluir un poco con solución salina al 0.9%, o también conocida como solución fisiológica, ¿sí? Después de que pues la medio diluimos ahí, si nuestra muestra de heces ya es líquida de por sí, no le vamos a adicionar solución salina. Si nuestra muestra de heces es muy sólida, entonces sí hay que agregarle un poco más de solución salina. Sí, debe de tener una consistencia algo acuosa, pero no totalmente líquida, y no debe de ser pastosa, porque eso nos dificulta la visibilidad en el microscopio. Entonces, nosotros vamos a disolver cierta cantidad de materia fecal con solución salina. Luego, vamos a colocar una gota de esa mezcla sobre un portaobjetos y le vamos a colocar un cubreobjetos encima. La cantidad de la muestra de heces que vayamos a poner sobre el portaobjetos no debe ser muy grande, porque entonces se hacen como una capa sobre otra de heces y no alcanzamos a ver los parásitos que pudieran estar en medio de la capa, ¿sí? Si es demasiado espesa, pues no alcanzamos a ver todo lo que hay en medio. Luego, tampoco se recomienda hacer como que una capa muy delgada, porque si te traes muy poquita heces, entonces muy poquitas heces, entonces se disminuye mucho la posibilidad de encontrar parásitos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor si de por sí no tenías una muestra de ese suficientemente grande, pues nada más estás agarrando bien poquita, y entonces eso te dificulta o pues no te asegura que vayas a encontrar parásitos en tu muestra o huevecillos de esos parásitos. Luego, la observación, ¿cómo se hace? Primero nosotros, bueno, ya tenemos nuestro montado húmedo directo, en el cual en el portaobjetos vas a colocar una muestra de heces diluida en solución salina y le pones encima el cubreobjetos y luego lo ves bajo el microscopio. Primero lo vamos a ver con el objetivo de 10X, pues ¿para qué? Pues para ir observando si vemos algo extraño en la muestra. Cuando sospechamos de algún elemento, algo que pueda ser un parásito, entonces vamos a cambiar el objetivo por el objetivo de 40X, ¿sí? Pues para identificar exactamente qué es lo que estamos viendo. Luego, ¿cómo preparo yo la solución fisiológica o solución salina en 0.9%? Esto de 0.9% significa que le debemos de agregar 0.9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua, ¿sí? Perdón. Si nosotros vamos a preparar 1 litro de solución salina al 0.9%, entonces debemos disolver 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua destilada, ¿no? Luego, es importante aquí mencionar que cuando hablo de cloruro de sodio es grado reactivo. Aquí sí no es el de sal de mesa como el que veíamos en la metodología de la semana pasada, ¿sí? Aquí es únicamente cloruro de sodio grado reactivo, o sea, es más puro que el que viene en la sal para comerse, ¿sí? Luego, ok, aquí decíamos, si yo la muestra de heces que voy a analizar la veo que macroscópicamente pues es normal, ¿no? No tiene presencia de moco, no hay heces, es relativamente normal, tiene un color sui generis, pues todo se ve normal, entonces a lo mejor yo voy a optar por hacer un
montaje húmedo directo o un frotis fresco de heces, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede? Si yo veo que efectivamente sí hay rastros de moco en las heces, entonces yo voy a optar por un frotis directo con solución de Lugol. De hecho, se recomienda que siempre se haga el frotis directo con solución de Lugol, porque en realidad estamos haciendo básicamente lo mismo que con el montaje húmedo directo, nada más que aquí le estamos adicionando un colorante. El hecho de adicionarle un colorante nos ofrece una ventaja, que es para generar contraste. Entonces, yo normalmente, si no le agrego colorante a una muestra, los trofozoitos que se puedan mover o los huevos que tengan o los quistes que tenga mi muestra, es difícil encontrarlos porque no tienen ningún color, o sea, se ven únicamente transparentes. En cambio, si yo le adiciono Lugol, esas formas parasitarias van a adquirir color, una coloración como entre amarillita café. Entonces, ya eso es un contraste, ¿no? Hace que resalten los parásitos de la muestra de heces. Entonces, por eso, casi siempre se recomienda hacer un frotis directo con solución de Lugol, a pesar de que yo vea que en mi muestra no hay moco, ni sangre, ni nada extraño. De preferencia, si se tiñe con Lugol. ¿Por qué? Porque pues los pocos parásitos que puede haber o los muchos pues se van a resaltar con esa tinción, ¿no? Luego, ¿cuándo vamos a utilizar esta técnica? Pues para poder observar con más detalle la morfología de los protozoarios, especialmente los núcleos, se puede hacer este montaje coloreado. ¿Cómo se hace el montaje? Se coloca una gota del colorante, una o dos gotas del colorante en el borde del portaobjetos y se prepara un nuevo montaje, ¿verdad? Es decir, se le adiciona ahí una muestra de heces y luego pues se homogeniza sobre el portaobjetos y se le pone el cubreobjetos encima y ahora sí se analiza bajo el microscopio. Varios tipos de soluciones de yodo han sido recomendadas como para hacer estos montajes húmedos coloreados. Una de ellas y la más utilizada, la más común, es la de Lugol. Otra es la de Dobel y O'Connor, y hay otras soluciones que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de ellas, ¿no? Que es eosina o azul de metileno, porque estos colorantes pues también les van a dar una coloración a los parásitos que estemos viendo, ya sea en su forma de trofozoito o en su forma de quiste. Eso les da una coloración azul, es el contraste con eosina o azul de metileno, y la de Lugol les da una coloración amarilla, café, ¿sí? Luego, es importante mencionar esto, los trofozoitos y los quistes de los protozoarios, huevos o larvas del mintos pueden ser identificados con ese tipo de técnicas, con frotis directo con solución de Lugol. Sin embargo, en algunos casos, como cuando se quiere detectar quistes de Cryptosporidium, pues va a ser muy difícil que los alcancemos a observar con ese tipo de técnicas, ¿sí? Tenemos que utilizar otras técnicas especializadas para ver Cryptosporidium, los oquistes, ¿sí? Para poder teñirlos. Luego, nosotros también pues vamos a utilizar esta técnica cuando queremos teñir quistes. No es un conservador la solución de Lugol, únicamente sirve de contraste para que se vean los parásitos mejor en una muestra de heces. Por eso decimos que hace que se vea cualquier protozoario en la muestra y permite hacer la identificación más fácil, ya que no los distorsiona. Frecuentemente la observación de los parásitos se complica, ya que pueden estar parcialmente cubiertos por detritus. ¿Qué significa esto? Que pueden estar cubiertos por restos en la materia fecal, como que nos impiden verlos, ¿sí? Se pueden como camuflajear, vamos a decirlo así. No es que obviamente como que propiamente el parásito cambie de color, sino que como está revuelto con todo lo que trae la materia fecal, o sea, eso no lo deja tan expuesto y no lo podemos ver fácilmente bajo el microscopio. Luego, cuando nosotros hacemos este tipo de técnica, los resultados no son cuantitativos, pues no, porque no vamos a contar cuántos parásitos estamos ahí viendo, sino que lo que vamos a hacer es identificar. Entonces, los resultados que obtengamos con este tipo de técnicas son cualitativos. A mí, ¿de qué me sirve esto? Pues que yo voy a saber, fíjate que en esta muestra de heces encontré Balantidium, encontré Giardia, encontré todo lo que puedan haber encontrado, pero no vamos a decir en qué cantidad, no podemos decir, fíjate que tiene tantos huevos de esto y tantos huevos de aquello, ¿sí?
Luego, se recomienda utilizar este tipo de técnicas con Lugol cuando el excremento es líquido y pueden estar presentes trofozoitos del protozoario. Cuando la cantidad de muestra es muy pequeña, también se recomienda este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una muestra pequeña, a lo mejor ni los métodos de concentración o sedimentación no nos van a servir porque no vamos a poder recuperar una gran cantidad de parásitos, ¿sí? O también en ocasiones queremos hacer una técnica de concentración y luego no nos funciona porque resulta que los huevos de ciertos parásitos no flotan, entonces queremos hacer flotación y no se puede porque aunque hagas esa técnica, pues como no van a flotar, no vas a encontrar nada en la sección de la muestra con la que tú vas a trabajar, ¿no? Luego, ¿qué ventajas tiene utilizar esta técnica de frotis directo con solución de Lugol? Pues que se realiza en poco tiempo y se requiere de un mínimo de equipo. Tiene una buena sensibilidad cuando la carga parasitaria es alta porque la cantidad de muestra no es representativa. Aquí en esta imagen les quise poner una muestra que se trabajó con frotis directo con solución de Lugol. Si se fijan aquí, se observa un quiste. Este es un quiste de Entamoeba histolítica. Acuérdense que habíamos dicho que Entamoeba histolítica era una amiba, que la amiba tenía fase de trofozoito y tenía fase de quiste, que su quiste se caracterizaba por ser tetranucleado. ¿Qué significa eso? Porque podíamos encontrar 4 núcleos adentro del quiste. Entonces, si se fijan aquí, nosotros podemos observar pues fácilmente que está redondeado ese quiste y que tiene 3 núcleos, ¿verdad? Aquí le faltaría otro que no estamos viendo por ahí, pero la tinción con Lugol es muy buena. ¿Por qué? Porque les va a resaltar los núcleos de los protozoarios, ¿sí? Entonces aquí pues podemos ver cómo se observa eso. Luego, ¿cómo se prepara la solución de Lugol? También la preparación de la solución es básicamente muy sencilla. Lo que se hace es que se van a disolver estos dos reactivos en 100 mililitros de agua destilada. Vamos a agregar 10 gramos de yoduro de potasio y 5 gramos de cristales de yodo y pues de esa manera podemos obtener nuestra solución de Lugol. Esa solución se guarda o se almacena en frascos ámbar a temperatura ambiente. ¿Por qué en frascos ámbar? Porque el Lugol es sensible, es fotosensible. ¿Qué significa eso? Que cuando le pega directo la luz puede perder su coloración, ¿sí? Luego, bueno, ya hablábamos básicamente de cómo tenían que hacer ustedes su montaje húmedo directo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de paso a paso cómo pudieran hacer ustedes un frotis con solución de Lugol. Lo primero que se debe hacer, por eso acá les comentaba que podían colocar 1 o 2 gotas del colorante en un portaobjetos, ¿no? Eso, 1 o 2 gotas de Lugol. Luego van a colocar una pequeña muestra de heces sobre las gotas y la van a homogenizar. Después van a cubrir con un cubreobjetos, lo van a colocar encima de su muestra. Van a observar en el microscopio con el objetivo de 10X y posteriormente con el 40X y van a identificar los trofozoitos quistes o quistes que pues puedan existir ahí en esa muestra, ¿sí? A continuación les voy a enseñar unas imágenes de cómo se pueden observar esos parásitos cuando nosotros utilizamos la tinción de Lugol. Aquí en esta muestra de heces, si se fijan, pues vemos claramente un trofozoito de Giardia lamblia. Si nosotros no lo hubiéramos teñido, esto se vería tal cual transparente y únicamente se verían las líneas. Eso nos dificultaría la identificación de Giardia en una muestra de heces que no está teñida, ¿sí? Luego aquí tenemos un trofozoito de Entamoeba histolítica, que es la amiba que les había comentado. Este es el trofozoito y si se fijan acá, aquí teníamos el quiste. Entonces fíjense que tiene como mucho contraste, ¿no? El hecho de utilizar ese yodo Lugol. Luego, aquí pues tenemos trofozoitos de Giardia lamblia y tenemos fase quística. En esta imagen la saqué de un libro en el cual estaban comparando como técnicas de coloración entre las formas parasitarias. Aquí en la imagen que dice en la sección de la imagen, aquí se está observando un quiste de Giardia lamblia teñido con yodo Lugol.
Si se fijan, este quiste pues resalta mucho más que como está teñido aquí en la imagen de la C, ¿no? Entonces, pues por eso es una ventaja utilizar este colorante de yodo Lugol, porque sirve para identificar y resaltar esas formas parasitarias que pueden estar presentes en las heces, ¿sí? Bueno, entonces, por la clase de hoy pues en realidad fue algo breve, es únicamente pues comentar cómo se tendría que hacer una muestra de heces, cómo se analizaría si fuera un montaje húmedo directo o si fuera con una tinción de yodo Lugol. La verdad tengo muchas ganas de que hagan una práctica, pero es que no sé cómo lo podemos hacer como para conseguir un estereoscopio, cómo lo podemos construir para hacer como un tipo microscopio, ¿no? De poner una lupa sobre otra o algo así. Voy a investigar si se puede hacer eso. Y luego pues ya nada más ustedes tendrían que recolectar una muestra de heces, o sea, ya sea de gallina. De hecho las gallinas tienen muchos parásitos. De gallinas o de bovino o de cualquier otro animal. Y luego yo creo que trabajarían principalmente con esta técnica que vimos que era flotación directa con solución salina saturada. Pero ese que el problema es de dónde sacamos como un tipo microscopio, ¿no? Entonces voy a investigar a ver si se puede hacer, porque les digo, esto pues está fácil. Igual para hacer la tinción de Lugol, no sé cómo la podamos hacer porque pues también sería algo bueno. O si no, en vez de hacer la tinción de Lugol, tal vez es más fácil conseguir azul de metileno que Lugol. Pero pues vamos viendo. Espero para la siguiente semana poder investigarles eso y pues ya definirles como si se puede o no se puede hacer una práctica, pero cada quien la hace aparte, la hacen en su casa, pues para no tener que salir, ¿no? Luego, entonces, les voy a dejar de tarea lo siguiente. El tiempo que queda en la clase, muchachos, quiero que lo aprovechen para que terminen de leer el artículo de fasciola hepática. Se los encargué desde el miércoles, pero no sé si la mayoría o si todos ya hayan terminado de leerlo. Por favor, termínenlo de leer este viernes. El lunes vamos a tener videollamada. Les voy a programar la videollamada y les voy a hacer llegar el link por correo y les voy a poner ahí en la plataforma cuál es el link. El lunes vamos a tener videollamada. Y en la videollamada vamos a tratar lo que ustedes me van a comentar ustedes qué es lo que más le llamó la atención del artículo de fasciola hepática. Luego, vamos a ver esto que les voy a encargar aquí de tarea. Esa tarea no necesito que me la suban a la plataforma porque el lunes vamos a socializar las respuestas que ustedes tengan. En esto que nos queda de clase, tienen que buscar, por favor, por qué el yodo es útil para la identificación de parásitos. ¿Qué propiedades tiene el yodo? Ustedes se acuerdan de su clase de microbiología, en donde ustedes veían cómo era la tinción de Gram y cómo funcionaba esa técnica de la tinción de Gram, ¿no? Que decían, bueno, que aquellas bacterias que tienen una capa de peptidoglicano más gruesa son gram positivas porque únicamente tienen retenidos en ellas el cristal violeta. Y el yodo Lugol es un mordiente en el caso de la tinción, ¿no? Luego cuando yo decoloro con alcohol acetona, como es tan gruesa la capa de peptidoglicano, no alcanza a traspasar y por lo tanto no la decolora y la safranina no la puede teñir. Entonces por eso mi bacteria gram positiva que tiene una capa gruesa de peptidoglicano la observo morada bajo el microscopio, siendo que una bacteria gram negativa es aquella que tiene menor cantidad de peptidoglicano y tiene como una membrana externa, ¿no? Y entonces decíamos que esa, ¿por qué se observa rosa-roja la gram negativa? Porque adquiere la tinción, adquiere el color de la safranina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora en que ustedes le ponen cristal violeta, toma ese color. Con el yodo funciona de mordiente, es como si fijara más el cristal violeta. Pero cuando ustedes adicionan alcohol acetona, se decolora porque tiene muy delgada su capa de peptidoglicano. Entonces se queda sin color y cuando ustedes le adicionan la safranina, vuelve a tomar la coloración de la safranina y se observa rosa-roja la bacteria gram negativa, ¿sí? Entonces, algo así como esa explicación quiero que me den
aquí en esta pregunta, que yo les cuestiono. ¿Por qué tiene el yodo o por qué el yodo es útil para la identificación de parásitos? ¿Qué hace el yodo? ¿Qué hace el yodo que se pueda meter a la membrana de esos organismos unicelulares y los tiña? ¿Por qué? O sea, eso, ¿qué propiedad del yodo hace que eso pase? ¿Sí? Luego, la segunda pregunta es, ¿en qué consiste la técnica de flotación de McMaster? Y para el diagnóstico de qué coccidia es útil, ¿sí? Esta es una técnica de concentración. Y ustedes pues tienen que investigar eso. Y ya el lunes que tengamos la clase por videollamada, ustedes me van a estar diciendo, maestra, fíjese que yo ya investigué esto. Yo investigué aquello. Yo me fijé que decía que era con respecto a esta coccidia. De todas las coccidias que vimos, ¿en cuál coccidia es en la que podemos utilizar esa técnica de flotación de McMaster? ¿Sí? ¿Para qué sirve esa técnica? ¿Cuál es la importancia de la técnica y en qué consiste esa técnica? Entonces, de tarea tienen estas dos preguntas, más terminar de leer el artículo de Faciola, y eso lo vamos a abordar la clase de lunes por videollamada. Luego también les voy a preguntar de la técnica que ya habíamos encargado anteriormente, que era para el diagnóstico de Giardia, ¿sí? Que se llama, la habían subido ya a la plataforma, pero yo no le he comentado con ustedes. Entonces me gustaría que lo abordáramos para que vayamos redondeando todos los temas que hemos visto. Pues sin más, muchachos, me despido. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues tenemos el grupo del WhatsApp. Por correo me pueden preguntar o por mensaje en la plataforma. Y pues les digo, espero que todo esto quede claro. Si queda alguna duda, pues con gusto me la hacen saber y les contesto. Y pues nada, les agradezco su atención. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Hasta luego.